¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Esto es FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Iniciamos la semana informativa. Soy Lourdes Rivera en compañía de Ada Luzanjul. ¿Qué tal, Ada? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También saludamos a los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros como cada noche. Vamos con los titulares. Estos son los titulares para hoy lunes 12 de noviembre. Miembros del Partido Popular mantienen alianza con el Partido Panameñista. Gobierno presenta un balance del viaje del presidente a China. Sistema de transporte público se prepara para la próxima JMJ. En las internacionales, líderes de todo el mundo conmemoraron el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Aumentan las cifras de muertos por deslizamiento de tierra de un cerro en la región metropolitana de Río de Janeiro. Esto es FETV Diario. Iniciamos. El Partido Popular ha decidido mantener su alianza con los panameñistas pese a la oposición de algunos miembros. Los detalles en la siguiente nota. El Directorio Nacional del Partido Popular decidió ese domingo aprobar mantener la alianza que tienen actualmente con el Partido Panameñista para las elecciones de mayo de 2019. Ese lunes, el presidente de este colectivo, Juan Carlos Arango, mencionó algunas de las razones por las que han decidido mantener esta alianza. En el Congreso Nacional se evaluará lo que el directorio le propuso y le recomendó. Y ahí tendrá su propia dinámica. Los miembros de ese Congreso, cuando se instale, el Congreso es soberano y tendrá las opciones que los estatutos le permiten, que el Tribunal Electoral le permiten. O sea, las leyes, los estatutos y la ley del Tribunal Electoral. Durante las últimas semanas se había señalado que el Partido Popular posiblemente realizaría una alianza con el Partido Revolucionario Democrático para apoyar al candidato presidencial Laurentino Cortizo. Sin embargo, el panorama cambió con el anuncio hecho ese domingo. Nosotros como miembros de la dirigencia del PRD respetamos la decisión que cada partido político tome. Es una decisión soberana de la dirección política de ese partido, la respetamos. Hay que también entender que la mayoría de los miembros de la elección del PP son miembros del actual gobierno, son parte del gabinete, son directores y era lógico entender que ninguno de esos dirigentes de ese partido quería perder su puesto de trabajo antes del 1 de julio del 2019, cuando saben que van a salir del gobierno. Actualmente en el PP hay un grupo de personas que apoya la candidatura presidencial de Laurentino Cortizo, pero el presidente de ese colectivo señala que la mayoría de ese partido ha tomado la decisión de mantener la alianza con el Partido Panameñista. Y al final de esa votación respetamos y debemos respetar la opinión de la mayoría en estas circunstancias democráticas internas. De ahí, después de eso, este directorio le hace una recomendación, le recomienda al Congreso Nacional Extraordinario el 25 de noviembre en la ciudad de Panamá. Le hace recomendaciones, porque ese Congreso Nacional es soberano. Nosotros sabemos que hay dirigentes de ese partido que hicieron pública una declaración en apoyo a nuestro candidato Nito Cortizo y sabemos que muchos de ellos se van a mantener apoyando la propuesta del PRD, así como otros partidos políticos. Nosotros seguimos conversando con otros partidos nuevos que se han interesado en la propuesta del PRD y sabemos muy bien que vamos a llegar a entendimientos con ellos antes de la fecha que tenemos para eso, que es en el mes de diciembre. Hasta ahora el Partido Popular ha sido el único colectivo que ha dicho que mantendrá una alianza con un partido político. Los demás colectivos no han tomado una decisión para alianza rumbo a las elecciones generales de mayo de 2019. Para FETV Diario les informó Ramsés Betancourt. Y tras la publicación del diario La Prensa, donde se señala que se ha recontratado a personas que estaban en las planillas 080 y 172 en nuevas planillas de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Carlos Arango reaccionó y señaló que esas planillas no existen. No sé exactamente qué explican ellos, porque en el caso nuestro, eso para nosotros la 080 se acabó. Y todas las otras números que hay, eso lo maneja la directiva. Sin embargo, sí hay un reloj, ahora ya hay otros mecanismos y ese 080 se acabó y se tiene que haber disminuido al mínimo, pero en el caso nuestro se disminuyó un 80%, porque no había cómo hacerlo de la forma que la directiva nos estaba indicando. O sea que nosotros reducimos
Para nosotros esa planilla desapareció. Miren, cambiamos de tema. Este lunes 19 de noviembre inicia la cuarta ronda de negociaciones entre Panamá y China, que tiene como objetivo la firma de un tratado de libre comercio. En efecto, tenemos la cuarta ronda de negociaciones que arranca el próximo lunes 19 de noviembre, del 19 al 23 de noviembre, de lunes a viernes. Va a ser en la ciudad de Panamá, en la misma sede de negociaciones que la ronda anterior, en el Hotel Bristol. Estamos actualmente seguimos en las consultas con el sector privado, con los distintos gremios, con la Comisión de Negociaciones Internacionales conformada por distintos gremios empresariales. Nos sentimos que en 3 rondas hemos avanzado bastante. Como he dicho anteriormente, esto no implica que vamos a acelerarnos en una negociación. Estaremos protegiendo aquellos productos que son sensibles para Panamá y que hemos protegido. Y en más información de la relación comercial entre Panamá y China, la exportación de productos panameños fue uno de los objetivos del viaje del presidente Juan Carlos Varela. Desde el pasado 6 de noviembre, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, viajó a Shanghái, China, para participar de la Feria Internacional de Importaciones en el país asiático. Ese lunes, los ministros de Desarrollo Agropecuario y de Comercio e Industrias dieron un balance de este viaje del presidente, donde mencionaron que la visita estuvo enfocada en inaugurar los pabellones en donde el país tuvo presencia en esa feria. La visita oficial del presidente Varela estuvo enfocada, yo diría, en 2 componentes principales. El primero de ellos, inaugurar formalmente los 2 pabellones de Panamá ante los miembros de la feria, y otro enfoque enfocado en la promoción de inversiones y presentar a Panamá como un mercado como atractivo turístico. En este sentido, el ministro de Desarrollo Agropecuario mencionó algunos de los productos que próximamente podrían ser exportados a China y destacó que esto beneficiará a los productores panameños. En los últimos 45 días hemos tenido la visita de la Dirección de Productos Cárnicos de la aduana de China y también de piñas, donde hemos pasado sendos exámenes de certificación, no solo a cada una de las plantas y empacadoras de productos cárnicos, específicamente carne bovina, sino también para piñas y demás frutas. Por su parte, Augusto Arosemena dijo que fueron 22 empresas panameñas las que participaron en esta feria en el país asiático, en la que estuvieron presentes 20 jefes de estados, autoridades del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, entre otras organizaciones. Sabemos que Panamá es un país que tiene que aumentar su oferta de exportación, pero lo que estamos tratando de hacer es abrirle oportunidades al sector productivo panameño. Lo que hemos sentido y la propuesta que se le ha dado tanto al Ministerio de Comercio de China junto a su empresa privada y al gobierno de la República Popular de China es que vamos a tener acceso a bienes importantes en los próximos meses, paralelo a la firma de los tratados. Actualmente China ocupa la 3ª posición como destino de las exportaciones panameñas, con más de 42 millones de dólares en 2017. Durante la feria, más de 5 empresas lograron firmar acuerdos con empresas chinas, como Primero 40 Group, que se encarga de la producción de piña, Grupo Proluxa, Atlantis Products, H. Sanetatos y la compañía Simply Natural Arrets de la provincia de Cocle. Para FTV Diario les informó Ramses Betancourt. Y la sanción de 300 balboas impuesta al dirigente Marcelino Ruiz por supuestamente ofender la dignidad del presidente Juan Carlos Varela durante los actos del 10 de noviembre en la Villa de los Santos generó entre la sociedad civil todo tipo de reacciones. Marcelino Ruiz, un jubilado de 67 años de edad, quien fue sancionado por un juez de paz a pagar $300 de multa por atentar presuntamente contra la integridad del presidente Varela, a quien le gritó algunas consignas que molestaron al mandatario en medio de un desfile del 10 de noviembre. Cuenta su versión de lo sucedido vía telefónica. Sucede que cuando llegamos a la tarima presidencial se estaban tirando las consignas. Ahí la consigna siempre es contra la corrupción, contra el nepotismo, ¿no? Por el adesentamiento del Estado, por el alto costo de la vida. Expresé con una consigna que le recordé que la dijo Fonseca Mora, ¿no? El grito de que un rayo me parta si tú no recibiste donaciones de Odebrecht.
le dije así, y eso parece fue el que lo molestó, ¿no? Lo descuadró. Ruiz explicó que lo sustentado en el expediente que le abrieron es totalmente falso, porque en sus consignas jamás llamó al presidente delincuente. Dentro del escrito mienten, ¿no? Y le llevan una mentira a la juez de paz, el subcomisionado 249 César Zambrano, es el que hace la denuncia. Yo había dicho que el presidente era un delincuente y debería estar preso en la isla de Coiba. Y yo no soy tan bruto para mandarlo para un paraíso ecológico. El incidente entre Marcelino Ruiz y el presidente Varela ha levantado la indignación de la opinión pública. El abogado Ernesto Cedeño habla de irregularidades violatorias al Código Penal. Bueno, la ley 22 del 2005 te dice que ninguna persona con mando de jurisdicción puede sancionar a un ciudadano que lo irrespete. Así está en la ley. Y las únicas excepciones que establece el artículo 1 de la ley 22 del 2005 son, por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución que posibilita en la fuerza pública que haya sanciones por amotinamiento y también en las naves y en los buques a los capitanes. Aunque suene duro, pero la ley te ha dicho eso, que no puede haber ninguna sanción por presunto irrespeto. Para la sociedad civil, se trata de un episodio de frustración del mandatario por la baja aceptación por parte de la población hacia su administración. Sí, yo creo que aquí debe primar siempre la libertad de expresión. Aquí no estamos ante un régimen, como mencioné, donde tenemos que rendirle cuenta a un semidios. Aquí estamos ante un presidente de la República que contratamos nosotros con el voto por 5 años. Él es servidor nuestro. Que no se olvide de eso. Y lo que queda de su tiempo, él tiene que servirnos y servirnos bien. Una persona que ya está con una baja popularidad se puede sentir frustrado cuando constantemente y todos los días pues, está siendo presionado. Es un asunto de moralidad. Yo pienso que uno debe subir el nivel, y sobre todo los políticos, en poder expresar su opinión y no caer en el libertinaje de expresión, que a veces la libertad de expresión se decanta en libertinaje de expresión. Entonces yo sí creo, y es un llamado de atención a todas las personas, hay manera de exponer su criterio y de objetar y hacer una conducta del presidente de la Asamblea o del órgano judicial o quien corresponda, sin caer en chabacanería. No, nosotros tenemos que elevar el lenguaje porque así se hace patria. Es un asunto de moral. El señor Marcelino apeló a la multa y espera que este incidente no trascienda, pues considera que no cometió ninguna falta. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y bien, en el primer análisis de esta noche, el profesor Cabrera nos hablará precisamente de este caso en el que el dirigente resultó detenido y multado con $300 por supuestamente decirle corrupto al presidente Juan Carlos Varela. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Oiga, este fin de semana, con motivo del 10 de noviembre, allá en la Villa de los Santos, ocurrió una situación que me gustaría compartir con ustedes algunos criterios, más que el hecho en sí mismo. Si el señor le dijo o no le dijo al presidente, si el presidente ordenó o no ordenó que lo sancionaran, al margen del hecho en sí ocurrido el 10 de noviembre, vale la pena reflexionar un poco sobre lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque el ambiente político cada día se calienta más por razones naturales, aunque, bueno, naturales que se ponga tenso, pero natural no es que se caliente en función de llegar a los insultos y de llegar a las sanciones. A ver, en una democracia, todo el que llega a ser presidente, diputado, ministro, es decir, que llega a ocupar un cargo público, por así decirlo, de muy alto nivel, sabe al momento en que el que es candidato a presidente gana, en el momento en que el presidente llama y le dice, fulano, te ofrezco ser el ministro de tal cargo, en el momento en que la persona sale como diputado o como alcalde o como representante, sabe que a partir de ese momento está sometido al cuestionamiento y al escrutinio público permanente, en el caso de Panamá,
por 5 años. Eso lo sabe todo el que se mete a ocupar un cargo público de esos niveles. Dicho eso, a nosotros, los gobernados, nos corresponde hacer ese escrutinio de los gobernantes, hacer los señalamientos, los cuestionamientos y hasta las denuncias si fuera el caso. Lo que no puede ocurrir es que nosotros, los gobernados, porque nos disgusta algo que hacen los gobernantes, pasemos del cuestionamiento, pasemos de la denuncia al insulto en el plano personal. Claro, porque cuando usted le dice a una persona ladrón, sin serlo, o a menos que usted lo pueda probar que la persona es ladrón, o corrupto, sin serlo, a menos que usted pueda probarlo, porque otra cosa es lo que usted opine de esa persona y otra cosa es que usted le endilgue una situación delincuencial, como es ser ladrón o como ser corrupto. No podemos pasar la línea de la falta de respeto. Tenemos que estar justo detrás de la línea, repito, del cuestionamiento, del escrutinio, del señalamiento y hasta de la denuncia si fuera el caso. Pero eso no nos debe llevar a pasar al otro nivel que no produce ningún resultado y que además tensa más la atmósfera. Porque es irrelevante, es innecesario caer en el insulto cuando lo que usted quiere es hacer la denuncia de algo que no le gusta o de algo que usted sabe que está ocurriendo. Por el otro lado, lamentablemente, porque es así, el que decide ocupar estos cargos públicos sabe que está sometido a esto. Y el error es hacer valer la fuerza de estos cargos de ministro, de presidente, de diputado, de alcalde y representante para sancionar al ciudadano, hombre o mujer, que en un momento dice algo que a usted no le gusta. Es un error. Es un error porque entonces pasa el malestar político válido, porque hay oposición y hay gobierno, o sea, hay los que se oponen políticamente al gobierno y hay los que favorecen la gestión del gobierno. Si entramos en la esfera de la sanción porque dijo algo que no me gustó, los opositores van a interpretar que entonces hay un nivel de persecución porque, mira, es que no se le puede decir nada. No. Cada uno aquí en una democracia seria tiene que saber ocupar su lugar y saber jugar su rol, el rol que le corresponde. Al gobernante, saber que el gobernado tiene derecho a cuestionarlo, tiene derecho a fiscalizarlo y tiene derecho hasta a denunciarlo. Pero al gobernado, saber que puede hacer eso, pero que no puede irrespetar a la persona que ocupa los cargos como gobernante, él o los cargos de gobernante. Si no entendemos eso, vamos a estar generando un cortocircuito permanente y, ojo con algo, vamos a estar debilitando nuestro sistema democrático. Los gobernantes tienen que entender que están sometidos a eso, porque ese es su papel, entre otros, resistir el cuestionamiento o reaccionar al cuestionamiento y decir, eso no es cierto, eso sí es cierto, esto no pasó así, etcétera, listo. Y el gobernado o los gobernados a la fiscalización, al escrutinio y a la denuncia, pero con respeto. Reitero, si eso no lo entendemos, vamos a estar generando unos cortocircuitos que va a afectar no a fulanito de tal que un día va a salir del cargo, ni no a menganito de tal que ahora es de oposición y algún día lleva ese gobierno. Va a debilitar nuestro sistema democrático. Creo que eso es lo que debiéramos reflexionar, el papel en democracia de gobernantes y gobernados, haciendo ese ejercicio legítimo, válido, consagrado en la libertad de en el artículo 37 de la Constitución, que no es otro que la libertad de expresión, pero con respeto. Esa es la clave de esta historia. Continuamos con más información. Oiga, y en el segundo bloque tenemos que volver a hablar de los camarones legislativos y el presupuesto del Estado. Eso será en el segundo bloque. Así es, muchísimas gracias, profesor. Ya lo sabe, amigo televidente, esté pendiente a este segundo análisis más adelante con el profesor Cabrera. Por el momento, vamos a conocer los hechos más importantes que hicieron noticia hoy en el mundo.
Y continúan los enfrentamientos entre palestinos e israelíes en la Franja de Gaza. Este fin de semana, 7 fueron las víctimas por el intercambio de disparos. Un soldado israelí y 6 palestinos murieron el domingo en un intercambio de disparos durante una operación militar israelí en la Franja de Gaza. El ejército de Israel indicó en un comunicado que otro agente resultó herido de levedad. Según las brigadas Ezedin al-Qassam, el brazo armado de Hamas, las fuerzas especiales israelíes habían intentado infiltrarse desde el este de Han Yunis, en el sur del enclave, en un vehículo civil. Fuentes de seguridad palestinas indicaron que en los enfrentamientos hubo ataques aéreos israelíes. Ante lo ocurrido, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decidió regresar antes de lo previsto de París, donde participaba en las conmemoraciones por el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial. El episodio podría acabar con las esperanzas de que se restablezca la calma en Gaza, en un momento en que parecía estabilizarse la situación. En los últimos meses, palestinos y soldados israelíes habían mantenido enfrentamientos cerca de la valla de seguridad que separa el enclave palestino y el territorio israelí. Al menos 227 palestinos murieron desde el 30 de marzo por disparos israelíes, principalmente durante las manifestaciones contra el bloqueo del enclave por Israel, pero también en ataques israelíes en respuesta al lanzamiento de cohetes. Asimismo, murieron 2 soldados israelíes, incluido el de este domingo. Amnistía Internacional retiró el premio de embajadora de conciencia a la dirigente Aung San Suu Kyi, denunciada por múltiples violaciones de los derechos humanos observadas desde su llegada a la cabeza del gobierno birmano en 2016. Amnistía Internacional retiró el lunes a la dirigente birmana Aung San Suu Kyi el premio de embajadora de conciencia que le había concedido en 2009. La ONG consideró que la líder birmana ya no representa un símbolo de esperanza, de valentía y de defensa inquebrantable de los derechos humanos. La organización ha denunciado las múltiples violaciones de los derechos humanos observadas desde la llegada de Aung San Suu Kyi a la cabeza del gobierno birmano en 2016. A fines de 2017, más de 700.000 rohingyas escaparon del país por la violencia de los militares birmanos y las milicias budistas y se refugiaron en el vecino Bangladesh. La ONU ha calificado el caso de genocidio. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi fue muy criticada por su frialdad, su falta de compasión y acción ante la suerte que corrieron los musulmanes rohingyas en su país, y porque nunca condenó las acciones violentas contra esta minoría. Cuando recibió el premio de Amnistía Internacional, vivía bajo arresto domiciliario, supervisada por una junta militar. Y pasamos a otro asunto. Líderes de todo el mundo conmemoraron este domingo bajo la lluvia en París el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Líderes de todo el mundo conmemoraron el domingo en París el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Aprovecharon la oportunidad para denunciar el nacionalismo y los riesgos para la paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan y la canciller alemana Angela Merkel destacaron entre los cerca de 70 jefes de Estado y de Gobierno que participaron en un acto solemne ante la tumba del soldado desconocido debajo del Arco del Triunfo. El presidente francés, Emmanuel Macron, exhortó a los mandatarios a sumar esperanzas. Additionnons nos espoirs, au lieu d'opposer nos peurs. Añadamos esperanza en lugar de oponer nuestros miedos. Nous pouvons conjurer ces menaces. Juntos podemos evitar las amenazas. El espectro del calentamiento global, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la inequidad y la ignorancia. Nous avons engagé ce combat. Estamos en la lucha y podemos ganarla. Continuemos porque la victoria es posible. Car la victoire est possible. Ante la llama eterna instalada sobre la tumba que representa los 10 millones de combatientes muertos en el conflicto, se condenó el nacionalismo. Las campanas redoblaron en toda Francia a las 11 de la mañana, la misma hora en que hace 100 años los clarines anunciaron el alto al fuego en los campos de batalla. Durante el almuerzo, Trump y Putin tuvieron una conversación informal en la que también participaron Macron y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Todos los dirigentes, excepto Trump, participaron con miembros de la sociedad civil en un foro internacional por la paz. Ahí Merkel recordó que el proyecto de una Europa en paz está actualmente en entredicho y expresó su preocupación de que los puntos de vista nacionalista ganen terreno una vez más. Como lo veo, varios elementos hoy en día tienen muchos paralelismos con el inicio del siglo XX y la década de 1930, lo que nos da motivos para temer que se produzca una cadena de eventos impredecible. En tanto, Trump rindió homenaje a los soldados de Estados Unidos que murieron en la guerra en una visita a un cementerio estadounidense en la periferia de París. Alimentado por los vientos, el Camp Fire se ha convertido en el incendio más destructor jamás registrado en California, con más de 6.700 inmuebles destrozados, entre ellos un hospital en Paradise, una ciudad de 27.000 habitantes. Los incendios no dan tregua en California. El Camp Fire, iniciado el jueves al norte del estado, igualó al más mortal registrado en la historia de esa región con un saldo de al menos 29 muertos. El fuego generó la evacuación de 250.000 personas y destruyó 6.700 inmuebles, incluyendo un hospital. Los bomberos solo han podido contener un 25% del incendio, que arrasó con 45.000 hectáreas. Se estiman que serán necesarias unas 3 semanas para controlarlo en su totalidad. Mientras, en el sur, el Woolsey Fire afecta a los condados de Ventura y Los Ángeles y ya cobró la vida de por lo menos 2 personas, lo que lleva el total de víctimas por el fuego en California a 31. Más de 8.000 bomberos trabajan en esa zona, donde la caída de líneas telefónicas impide la ubicación de personas desaparecidas. Las causas del incendio no fueron oficialmente establecidas, aunque se habría producido un corte de luz cerca del punto de origen. Y en otro tema tenemos que tras días de intensas lluvias, equipos de rescate de Brasil encontraron otras 4 víctimas de un deslizamiento de tierra ocurrido en un cerro en la región metropolitana de Río de Janeiro. 14 personas murieron por un deslizamiento de tierra el sábado en un cerro de Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro. La tragedia ocurrió debido a las fuertes lluvias. En la madrugada del sábado, una enorme piedra se desprendió e impactó al menos 9 casas y una pizzería en la ladera del cerro Boa Esperanza, en el distrito de Piratininga. 11 personas fueron rescatadas con vida y 6 de ellas continuaban internadas en un hospital cercano. Unos 200 efectivos trabajan para hallar entre los escombros rastros de desaparecidos en el cerro de casas precarias, a menudo construidas en terrenos inestables. Aquí ya era una tragedia anunciada porque la defensa civil sube al cerro y dice que está prohibido, pero no arregla una casa, no hace un proyecto, ni lleva a nadie a ningún lugar. ¿Dónde va a vivir el pobre? ¿Pobre va a morar onde? El alcalde de Niterói, Rodrigo Neves, explicó que esa zona no estaba diagnosticada como de alto riesgo geológico dentro del mapeo de riesgo del gobierno de Río de Janeiro. Y bien, hasta aquí la actualidad internacional. Tenemos que hacer una breve pausa. Usted acompáñenos porque tenemos más información que contarle. Al regresar, ex trabajadores portuarios y del ferrocarril piden que el presidente sancione la ley 663 que crea la Oficina de Reclamación de Pagos Pasivos Laborales Adeudados. Y por otro lado, el Papa Francisco recordó los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social aprueba el gasto para adquirir medicamentos biotecnológicos. Estas y otras informaciones al volver de la pausa. Esto es FED-TV Diario. Amigos de FETV y Radio Hogar, estamos de regreso con FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. ¿Qué le parece si nos actualizamos con lo que hace noticia en la Iglesia Católica en las notas eclesiales? Y durante el rezo del Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial.
Ante las 20.000 personas que estaban en la Plaza de San Pedro, el Papa reflexionó sobre la Primera Guerra Mundial, de cuyo fin se cumplieron 100 años. A la 1:30 de la tarde, las campanas de San Pedro resonaron junto a las de iglesias de todo el mundo para recordar esta trágica página de la historia. Sembra que noi non impariamo. Parece que no aprendemos. Mientras rezamos por todas las víctimas de esa enorme tragedia, digamos con fuerza, apostemos por la paz, no por la guerra. Francisco también comentó el Evangelio del día y pidió tomar como ejemplo a la viuda que dejó como limosna lo poco que tenía. Cuando seamos tentati dal desiderio de apparire. Cuando seamos tentados por el deseo de aparentar y de contar nuestros gestos de altruismo, cuando prestemos demasiado interés a lo que digan los demás, y permitidme la expresión, cuando nos pavoneemos, pensemos en esta mujer. Nos hará bien, nos ayudará a despojarnos de lo superfluo para ir a lo que cuenta de verdad y permanecer humildes. El Papa también recordó que el próximo domingo se celebrará la Jornada Mundial de los Pobres y que en la Plaza de San Pedro se preparará un punto médico para atender a los necesitados. En más información, el Vaticano se prepara para la Jornada Mundial de los Pobres este fin de semana. Esta jornada, que se realiza por segundo año consecutivo, es una iniciativa del Papa Francisco. Por segundo año consecutivo, durante esta semana, habrá un hospital de campaña junto a San Pedro para conmemorar la Jornada Mundial de los Pobres del domingo 18 de noviembre. Prestará asistencia gratuita a personas necesitadas hasta las 10 de la noche. Habrá médicos especializados en cardiología, dermatología, reumatología, ginecología y también oculistas y podólogos. Además, el domingo el Papa celebrará una misa para personas sin hogar en la Basílica de San Pedro y después almorzará con unos 3.000 de ellos en el Vaticano, un almuerzo regalado por el Hotel Hilton de Roma. Con la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa quiere predicar con el ejemplo y ayudar a las personas a interrogarse sobre la pobreza y sobre lo que hacen para aliviarla. De hecho, en muchas otras ciudades hay eventos parecidos en los que no solo se ayuda a los pobres, sino que se celebra una fiesta con ellos. El lema de este año es «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó». Y con él Francisco pide que se haga examen de conciencia sobre si se ha escuchado o no el grito de los necesitados. El arzobispo metropolitano de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, ha compartido un mensaje en la semana de promoción de donación de órganos. Con este mensaje hace un llamamiento a todos los hombres y mujeres de este querido pueblo panameño, muy especialmente a los católicos, a ser generosos y solidarios, dejando constancia por escrito de que en caso de muerte donan sus órganos para ofrecer una posibilidad de curación e inclusión de vida a enfermos tal vez sin esperanza. Para todos aquellos que quieran inscribirse como donantes, pueden ingresar a la página web www.opt.minsa.gov.pa. Ya lo sabe. Y tenemos que el sistema de transporte público también se prepara para darle su mejor cara a los miles de peregrinos que nos visitan el próximo mes de enero. El transporte será una parte esencial durante la Jornada Mundial de la Juventud, pues es quien se encargará de que los peregrinos puedan llegar a las diferentes actividades que se realicen previo y durante la jornada. Más de 4.000 conductores serán capacitados en temas de atención al usuario, relaciones humanas y seguridad. El adiestramiento comenzará con los conductores del sector oeste. Son las empresas que llegan aquí a la gran terminal. Vamos a iniciar con el transporte del oeste, que van a ser los encargados de prestar los servicios de transporte para todos los peregrinos que nos visitarán en el mes de enero durante la Jornada Mundial. Tenemos 9 empresas que son las prestadoras y en ese van a traer todos sus colaboradores a atender, a participar de estas capacitaciones. Para el coordinador del transporte público del oeste, los miembros del gremio tienen la voluntad de ofrecer la mejor cara del transporte al mundo. Es muy importante porque vienen los jóvenes peregrinos
con otras culturas, otras nacionalidades, otro idioma, y aquí tenemos que estar preparados, aunque nos cueste en el sentido del idioma, pero tenemos que presentarle una buena seguridad vial, además de mostrarles qué buen comportamiento hacia ellos. Tenemos toda la voluntad, el colectivo de Panamá Oeste, en prestar este servicio a este magno evento que se va a efectuar en enero. Las capacitaciones se extenderán hasta diciembre y será la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre quienes se encarguen de orientar a los transportistas sobre las buenas prácticas en seguridad vial. Esta capacitación está basada primeramente que todo al servicio que se va a prestar sobre lo que es la JMJ. Tenemos diferentes tópicos a tratar, tenemos la ley 42, tenemos también lo que es el decreto 640 del artículo 126 que habla de lo que es el comportamiento del conductor hacia el usuario, tenemos las relaciones humanas y el manejo a la defensiva. Tópicos estos que son muy importantes, que debe ser de conocimiento de cada conductor, porque del conocimiento que ellos tengan en esta materia redundará en beneficio del usuario y sobre todo cuando tenemos una visita tan grande como lo es la JMJ. Solo faltan 70 días para que demos inicio a la Jornada Mundial de la Juventud. Se estima que más de 200.000 peregrinos lleguen a Panamá desde los primeros días del mes de enero para participar de esta jornada. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. Importante todo el tema de logística de transporte para la JMJ. Vamos a seguir con más información y cambiar de tema porque ex trabajadores portuarios y del ferrocarril piden que el presidente sancione la ley 663. Este lunes marcharon hasta la presidencia de la República. Un grupo de ex trabajadores del ferrocarril y portuarios marcharon hasta la presidencia de la República para exigirle al presidente Juan Carlos Varela sancione la ley 663 que establece las reclamaciones laborales originadas por la aplicación de la ley 5 de 1997, que reconoce el pago de los pasivos laborales remanentes a los ex trabajadores portuarios de la antigua Autoridad Portuaria Nacional y dicta otras disposiciones. Nosotros de forma responsable al señor presidente, viendo que Panamá es soberana, él tiene la responsabilidad de aminorar los reclamos en este país en torno a ese contrato de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y como tal, crear el ambiente necesario para que se cree la oficina de reclamaciones de los trabajadores portuarios y también lo del ferrocarril, para que de una vez por todas podamos decirle al mundo que en Panamá la soberanía funciona de los dos lados. Los ex trabajadores señalaron que llevan años esperando porque se les haga justicia. Sin embargo, hasta ahora la ley 663 no ha sido sancionada. Nosotros estamos hasta lo último. ¿Ustedes esperan que el presidente sancione? Ojalá le diera por sancionar eso, porque ya le quedan 6 meses que él lo debe hacer. El proyecto de ley 663 que crea una oficina de supervisión de reclamaciones para el pago de pasivos laborales a los ex trabajadores de la antigua Autoridad Portuaria Nacional y del ferrocarril fue aprobado el pasado 30 de octubre. Es de urgencia notoria a las peticiones que están haciendo los trabajadores del puerto y del ferrocarril de Panamá, que habemos cualquier cantidad de ex empleados que han pasado a mejor vida y que sus dependientes, niños, esposas, están pendientes a que se le haga ese respectivo pago del 10% de la mora administrativa. Los ex trabajadores señalan que se mantendrán en pie de lucha hasta que el presidente sancione ese proyecto de ley. Para FTV Diario les informó Ramsés Betancourt. Y Magali Castillo de Alianza Ciudadana ha dicho este lunes que es necesario que se nombren los magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Hizo un llamado a los diputados y al Ejecutivo. Mientras más se demore es peor la situación porque estamos acercándonos al periodo preelectoral, así es que ojalá se haga pronto, se haga en los próximos días. Entendemos que tendrá que convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea, así es que bueno, esperemos que eso se dé y que la decisión sea la mejor para los mejores de esa lista. Hay personas ahí que tienen cuestionamientos por su vinculación con el Ejecutivo, ojalá no sea ninguna de estas personas. Y con una inversión que supera los 156.1 millones de balboas, la Caja del Seguro Social adquirirá medicamentos biológicos y biotecnológicos para un periodo de 24 meses. Esto se da luego de que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social aprobara la adquisición de 39 renglones para la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Cabe destacar que estos medicamentos
biológicos y biotecnológicos se utilizan en los servicios de hematología, reumatología, hemodiálisis, neurología y endocrinología. Bien, de esta manera hacemos un alto en la información. Acompáñenos porque al volver el profesor Cabrera con el segundo análisis de la noche y también toda la información deportiva con don Alejandro Rodríguez. Así es, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Hay una polémica, un debate, que a lo mejor no es un debate muy popular, porque son temas muy densos, y observaba hoy que los amigos del Diario de la Prensa incluso editorializan sobre el tema de si el presidente de la República debe vetar o no sancionar, u objetar, mejor dicho, vetar u objetar el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea para el año 2019. En condiciones normales, el Ejecutivo, los órganos, el que preside el órgano ejecutivo y su gabinete, tiene la tendencia a sancionarlo rápidamente porque dice que lo necesita para comenzar a funcionar rápidamente en el siguiente año. Pero ¿qué ocurre aquí? Los diputados, en la ley de presupuesto, no sabemos si lo hicieron por su cuenta. No sabemos si lo hicieron con la complacencia del Ejecutivo, que el Ejecutivo miró para otro lado. Metieron una tanda de camarones ahí. Metieron como 1 libra o más. Bueno, creo que eran langostinos en tal caso. Pero el más escandaloso de todos, para mí, no sé para ustedes, es el que exonera de control previo y de no sé cuántas cosas a las federaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, sin fines de lucro. Lo han metido cuando el país todavía no sale del asombro del escándalo que ha habido del manejo de fondos a través de PAN Deporte de una cantidad de diputados. Pero no puede ser que en medio de este escándalo esta gente meta esos langostinos y que el Ejecutivo se los apruebe, a menos que sea con la complacencia del Ejecutivo. Entonces hay quienes dicen que el Ejecutivo debe objetar, debe vetar parcialmente el presupuesto general del Estado y devolverlo al Legislativo. Porque el Ejecutivo ha dicho que va a convocar a sesiones extraordinarias. Bueno, que lo objete y que lo meta en las sesiones extraordinarias. Y que el Legislativo entonces va a ver qué hace. Si lo rechaza o lo aprueba con la objeción enviada por el Ejecutivo. ¿Qué pasa? Observen esto. ¿Qué pasa si el Ejecutivo lo veta o lo objeta y el Legislativo no acepta la objeción y al final rechaza el presupuesto de 2019? Pues la Constitución Política de la República de Panamá establece que entrará a regir el presupuesto del año anterior, es decir, inicia el año 2019 y entra a regir el presupuesto del año 2018. El antecedente que yo recuerdo fue en la administración de la presidenta Mireya Moscoso, que justamente la Asamblea, dominada por la oposición, en este caso no es que le metió cangrejos ni camarones ni nada de eso, sino que rechazó el presupuesto. Entonces, entró en vigencia el del año anterior. ¿Cuáles son las implicaciones de una situación como esta? Pues bien, que el Ejecutivo, a través de los ministerios, las entidades autónomas, tendrían que estar yendo permanentemente a la Comisión de Presupuestos a pedir créditos extraordinarios, a hacer traslado de partida. Bueno, ¿saben qué ocurre? Que la Constitución prevé eso. No es que nos vamos a quedar en el limbo en materia presupuestal. No, eso no va a pasar. Ni es que tampoco se van a dejar pagar las obligaciones de alquileres, de salarios, de contratos, de pagos de la deuda externa. No, eso no. Lo que va a ocurrir es que como es el mismo presupuesto de 2018, aquellos rubros en donde hubo incremento para pagar deuda, para pagar las obras, etcétera, tendrán que ir los ministros a pedir el crédito extraordinario o los traslados de partida para eso. Eso es. ¿Que es un trastorno? Sí, porque el Ejecutivo entonces con ese panorama queda en manos nuevamente del Legislativo y el Legislativo puede entrar
a un debate serio, responsable de dichos traslados, de dichos créditos extraordinarios, o en el escenario negativo, a chantajear al Ejecutivo y decir, si no me das esto, no te apruebo eso. Y nosotros viendo el espectáculo, si es que fuera el caso. Y esos son los elementos que nos deben llevar a pensar a quién darle nuestro voto el 5 de mayo del 2019. Si se da un debate serio en el evento que el Ejecutivo objetara el presupuesto y que la Asamblea no lo apruebe con las objeciones y entra a regir el presupuesto 2018, tendremos nosotros, los gobernados, que sentarnos a ver con qué nivel de seriedad tanto el Ejecutivo como el Legislativo administra estas reuniones de traslado de partidas y créditos extraordinarios. O si serán a base de chantaje o si serán a base de discusiones serias y sensatas. Eso es lo que es. La Constitución prevé todo eso. Entonces, la gran pregunta es si el presidente Varela va a sancionar dicho presupuesto con los camaronzones que metieron los diputados. Y allí nos vamos a enterar si lo metieron como iniciativa propia de los diputados o si lo metieron como parte de un evento o un elemento de complicidad que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo para dichos camarones. Va a estar interesante ese debate, les pido que le presten atención. Continuamos con más información y los deportes con don Alejandro Rodríguez, que anoche se coronaron campeones de la Liga Profesional de Básquetbol, los universitarios. Fin de la era de los Correcaminos de Colón, apareció un nuevo campeón de la LPB. Con seguridad Alejandro Rodríguez tiene eso y más para ustedes. Sí, gracias, profe. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes, luego de un fin de semana cargado de información deportiva. Vamos a iniciar hablando de la LPF, y es que en una jornada 18 llena de polémica, se definía quién acompañaría al Costa del Este directo a semifinales y quiénes jugarían por primera vez una ronda de playoff. Al final, Árabe Unido clasificó segundo tras vencer 1-0 al San Francisco. Los partidos de playoff se jugarán este día miércoles entre Plaza Amador y San Francisco, y también Tauro ante Alianza. Y estamos viendo imágenes de la trifulca lamentable que se formó el día viernes en el Estadio Cascarita Tapia en el partido entre el Santa Gema y el Alianza, donde lamentablemente hubo expulsados. Aquí estamos viendo la última jugada donde en el minuto 113, sí, sin haber jugado tiempo extra, minuto 113 cae el gol, o el supuesto gol. Al parecer lo metió con la mano el portero de la Alianza y se forma la locura en el Cascarita Tapia. Se metió la gente a la cancha. Pasó de todo el día viernes en el Cascarita Tapia. Al final, la Alianza clasifica a la ronda de playoff y, como mencioné, va a jugar el día miércoles ante el Tauro en la ronda de playoff por un cupo en las semifinales. Bien por el Alianza, tal vez un poco de polémica, pero bueno, al final eso fue lo que pasó. Cambiamos de tema, nos mantenemos en el plano local. El día sábado hubo entrenamiento de la selección de Panamá, que mañana se prepara, mañana mejor dicho, jugará ante la selección de Argentina. Selección femenina de Panamá ante la selección de Argentina. Perdimos 4-0 lamentablemente en la ida. Ahora mañana se jugará el partido de vuelta en el estadio Rommel Fernández. 8 de la noche será ese partido. Por supuesto, el día miércoles tendremos los detalles aquí con lo que pase con las muchachas. De no darse la remontada, clasificaría a Argentina. Panamá tendrá que ganar 4-0 el partido para obligar al tiempo extra en la búsqueda de un último cupo en el Mundial de Francia 2019 del próximo año. Nos mantenemos en el fútbol, pero cambiamos de tema. Los archirrivales argentinos Boca Juniors y River Plate empataron ayer domingo 2-2 en la ida de la final de la Copa Libertadores, y de la histórica definición será el 24 de noviembre en el Estadio Monumental. Más detalles en la siguiente nota. Boca Juniors y River Plate igualaron el domingo 2-2 en la ida de la final de la Copa Libertadores. Así dejaron abierta la histórica definición para el choque decisivo el 24 de noviembre en el Estadio Monumental. Se jugó una final de alto nivel, tanto Boca como River, tanto en el juego como en el ritmo, como en la búsqueda, jugaron una final y quedan 90 minutos iguales. Ramón Ávila abrió el marcador para Boca, Lucas Prato lo empató y Darío Benedetto de cabeza convirtió el segundo.
Carlos Izquierdos anotó en contra de su arco, al intentar desviar un centro de Gonzalo Martínez y le dio la igualdad al millonario. Hoy me voy un poco triste, no lo vi mejor parado a River, pero bueno, el definitorio es el próximo y el último, ahí tenemos que dejar la vida. El partido, que se jugó en la Bombonera del Boca sin público visitante por cuestiones de seguridad, se realizó el domingo tras la suspensión el sábado por la lluvia torrencial que azotó a Buenos Aires. Aún así, los hinchas del River Plate no se perdieron el histórico partido. Ahora es un partido muy difícil. También River pudo empatar 2 veces porque lo estaba pasando mal y bueno, está todo abierto y va a recuperar jugadores y eso le da tranquilidad. Si se registra un empate en la vuelta de la histórica final en el Monumental de River, habrá un alargue y, de permanecer la igualdad, definirán por penales. En la finalísima, el gol de visitante no se toma en cuenta como ventaja adicional. Es la primera vez que 2 equipos argentinos y los 2 más populares se enfrentan en una final de Copa Libertadores, el máximo torneo continental de clubes. Una verdadera locura lo que se vivió ayer en Argentina, donde prácticamente se paralizó todo el continente para estar pendiente de ese partido que al final 2-2 entre Boca y River, y se definirá en el partido de vuelta en el Monumental. Nos mantenemos hablando del fútbol argentino, pero en esta ocasión en España, y es que el astro argentino Lionel Messi celebró este lunes que la Liga Española esté más competitiva que nunca durante una ceremonia del periódico Marca, en la que recibió los galardones de máximo goleador y mejor jugador de la temporada pasada. El inicio de la Liga Española, con los primeros 6 clasificados distanciados por apenas 4 puntos, sorprendió a más de uno. Entre ellos el astro argentino Lionel Messi, que reapareció el domingo en la derrota ante el Betis, luego de 3 semanas de baja por una fractura en el brazo. Yo creo que está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera, y creo que bueno para la liga, bueno para el espectador, y bueno, ojalá que siga así bastante tiempo, porque al final podamos sacar un poquito de ventaja nosotros. Durante una gala de premios organizada por el periódico deportivo Marca, Messi recibió los galardones de máximo goleador y mejor jugador de la liga anterior, en la que fue campeón con Barcelona. Esta temporada lidera la clasificación de goleadores junto a su compañero Luis Suárez con 9 goles y podría igualar los 6 títulos de Pichichi obtenidos entre 1945 y 1953 por el mítico delantero vasco Telmo Zarra. Efectivamente, una liga española en la que actualmente cualquiera le gana a cualquiera, y era el Barcelona, cayó derrotado 4-3 ante el Real Betis. Nada más para finalizar, mencionar que ayer finalizó otra temporada más de la LPB, la Liga Profesional de Baloncesto. Felicidades a los organizadores y felicidades a los universitarios que se consagraron campeones por primera vez de este torneo en un partidazo, uno de los mejores partidos que ha habido en el baloncesto nacional ayer en la victoria sobre los Correcaminos. Felicidades también a la gente de Colón que asistió. 8.000 personas fueron ayer a la Arena Roberto Durán para darse cita con el baloncesto nacional. Siendo un éxito total temporada tras temporada de la LPB. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Compañeras, con ustedes y la parte final del noticiero. Muchísimas gracias, Alejandro, por toda la información. Para los amantes del deporte, queridos amigos de Radio Hogar y FETV, solamente agradecerles por permitirnos compartir con ustedes las noticias esta noche. Lourdes. Así es, Luz, ha sido un placer. A nombre de todo el equipo le agradecemos su compañía y lo dejamos en buena compañía con el padre Francisco Verar y el libro del Tratado de la Verdadera Devoción de la Virgen María. Usted no se lo puede perder. Que lo disfruten y bendiciones. Buenas noches.